Buen día con todos y en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre la taxonomía y la morfología de la familia Cetacea. Taxonomía. Dominio eucariota. Son organismos formados por células de núcleo verdadero. Reino Animalia, que se caracterizan por su amplio movimiento, por no poseer cloroplastos ni pared celular y también por su desarrollo embrionario. Filo Chordata, que se caracterizan por tener una cuerda dorsal, hendiduras branquiales y cola. Subfilo Vertebrata, que significa que tienen vértebras. Clase Aves, que son animales vertebrados de sangre caliente, que caminan y saltan y se mantienen sobre sus extremidades posteriores. Orden Citasiforme. Contiene 86 géneros y 372 especies. Morfología externa de la familia Cetaceae. La familia Cetaceae se caracteriza por tener una cabeza grande, con un pico corto, también puede ser curvado, con una mandíbula inferior fuerte, la cual le permite triturar las semillas. Su cuello es corto y ancho y su cuerpo es estilizado. Los ojos están situados a los laterales de la cara. Estos son redondos, vivos y brillantes. Y también están provistos de un tercer párpado, el cual limpia y protege el ojo durante el día. Los oídos se encuentran caudoventralmente a los ojos, tapados por tétrices auriculares. Su lengua es muy desarrollada y carnosa, la cual le permite articular sonidos, por ejemplo, también imitar la habla humana. Sus patas son cortas y fuertes, con dedos dirigidos hacia adelante, que son 2, y 2 dirigidos hacia atrás. Las especies pueden medir aproximadamente 25 centímetros y pesar entre 76 a 102 gramos. Presentan un plumaje colorido, mayormente es verde, pero también puede ser amarillo, rojo, azul brilloso. Son en general monórficas, es decir, que no presentan diferencias de sexo, es decir, no presentan diferencias entre hembra y macho. Y esto se excepciona a los periquitos, las ninfas y los loros ecleptus. El color que presenta su piel sirve para reconocer el estado de ánimo del ave y también la salud de esta. Los orificios nasales son redondas u ovadas y se abren en la parte dorsal de la base del pico superior. Las alas de estas son elípticas y largas, que están formadas por regímenes de 20 a 24, y esto depende de la especie. Y una cola que está constituida por 12 regímenes de diversos tamaños, que se encuentran unidas laxamente al pigostilo. Morfología interna de la familia Cetaceae. Es ligera, compacta y fuerte, con un mayor contenido de fosfato de calcio. Se caracteriza por tener vértebras, tener un prominente esternón y una pelvis que está abierta ventralmente. Esta familia posee uno de los cráneos más especializados. Dentro de las características más destacables del cráneo está el gran tamaño de las órbitas, que están separadas por un septum o también por un delgado septum, formado por los huesos esfonoide y etmoides. Las fosas nasales pueden presentar un recubrimiento denominado proceso nasal. Poseen un cráneo cinético, de forma que la mandíbula superior es móvil, es decir, se mueve de arriba hacia abajo. Poseen una mandíbula de 5 huesos. Y también algo muy importante es que la mandíbula está unida caudalmente al cráneo. En esta familia el esternón es un gran hueso no segmentado, que con sus largas apófisis forma una gran parte considerable de la pared corporal ventral, constituye una amplia zona de fijación de los músculos necesarios para el vuelo. Presentan una quilla, también es conocida como carina, dirigida ventralmente, muy descartable en las aves voladoras. El fémur de estas aves presenta un crocánter muy prominente, lateral a su cabeza.
En su extremo distal posee un surco grande que acomoda al hueso sesamoideo palpebral. La pelvis en esta familia está formada por los huesos coxales y el cinturacro. El cinturón pélvico está formado por la fusión de 3 huesos separados en el embrión, que es el ilión, el isquion y la pubis. Ahora bien, abarcaremos la descripción general de la familia Cetacidae. Iniciamos con el lugar donde viven. Los citácidos se encuentran en mayor proporción en las regiones tropicales de todo el mundo. Entre ellos podemos encontrar a Perú y también en las zonas templadas de Australia. Estos tienen una gran capacidad de vivir en varios y diferentes ecosistemas, que muchos de estos van desde el nivel del mar hasta el páramo a mayor de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Estos también viven en diferentes ecosistemas, tales como las zonas semidesérticas, sabanas, áreas abiertas, zonas urbanas, bordes de bosques y dentro de los bosques también y a lo largo de los ríos. Las características de estos, en cuanto a la vista, tenemos que los ojos de los loros tienen la capacidad de ver de manera independiente uno del otro, y gracias a que estos pueden torcer el cuello tienen un mayor ángulo visual. Así, de esta manera también pueden protegerse o pueden ver el peligro. Asimismo, también parece comprobado que estos animales son capaces de distinguir algunos colores. En cuanto al gusto, los citácidos lo tienen bien desarrollado, pero solamente la lengua es capaz de percibir fuertes y diferenciar los sabores. En cuanto al tacto, se le podría decir que es el poco desarrollado, ya que los loros no poseen un tacto parecido al del ser humano. El oído de los loros, tiene una notable capacidad de fraccionar los sonidos, es decir, descomponer un ruido que para el ser humano es monótono, sin ninguna variación. Sin embargo, ellos son capaces de distinguir algunas variaciones entre los ruidos que estos realizan. El olfato es sin duda uno de los sentidos menos desarrollados de estas aves. Pero para suplir esta carencia utilizan la lengua para distinguir los sabores. En cuanto a la inteligencia, son capaces de imitar la voz humana. Por eso, sin duda, tienen una muy buena capacidad de aprendizaje. En cuanto al comportamiento, los citácidos por lo general son especies gregarias, y estas siempre van en grupo hasta bandadas de cientos de individuos que van desde grupos muy numerosos y a veces en pareja, y raras veces los vemos solos. Los grupos formados pueden variar en el tiempo como una respuesta adaptativa. Esto quiere decir que estos grupos numerosos se pueden ver reducidos en la cantidad de individuos, ya sea por factores climáticos o según al ciclo reproductivo o la disponibilidad de alimentos. Cuentan con jerarquías en las cuales los líderes guían a todos los individuos y les indican cuándo y dónde esconderse. La reproducción y desarrollo de estos se reproduce generalmente en la segunda mitad del año y nidifican en cavidades aprovechándose de los huecos en troncos de los árboles y en rocas en los acantilados. La puesta de los huevos, que puede ser más de una por época reproductiva, depositan cada 2 días, hasta pueden llegar a poner 11 huevos. Los huevos son pequeños, blancos y miden aproximadamente 3 centímetros de longitud. El cuidado parental no solamente se reduce a la hembra, sino que ambos sexos intervienen en la crianza. Los pichones nacen desnudos y con los ojos cerrados, y el pichón permanece en el nido hasta más de 60 días. De esto se puede deducir que a partir de estos días el pichón ya es capaz, o el ave ya es capaz de volar y causar daño. Las condiciones de vida tiene que ver mucho con la esperanza de vida que va a tener que va desde 10 años hasta 75 años. Sin embargo, el guacamayo, si es cuidado en cautiverio, puede llegar a vivir hasta los 100 años. ¿De qué se alimentan? Por lo general,
La dieta de estas aves van desde brotes de hojas, partes de flores, frutos, semillas, hasta incluso insectos al rasgar la tierra, aunque generalmente estos se consideran una especie frugívora. Muchas de las especies de esta familia han llegado a aprovechar la expansión de la frontera agrícola y ahora los vemos consumiendo el maíz tierno, el fruto de los árboles en plantaciones. Continuando con la exposición, hoy les voy a explicar sobre las especies más comunes de la familia Citaceae que tienen un impacto en la agricultura. Primeramente es el loro cabeza azul, que es el Pionus meaustrus. Es un ave de cabeza grande y cola corta. Este robusto loro puede vivir en las copas de los árboles. También forma bandadas cuando no cría y pasa toda la noche en grandes grupos en los árboles. Es de vuelo muy ruidoso, con fuertes y ásperos gritos. Cae a posarse en los árboles. Sus características físicas son que en los adultos la cabeza y el cuello son principalmente de color azul brillante. Eh, es mezclado con un rojo rosáceo en la garganta y en la mancha auricular es negra. El pico y la cera y el anillo ocular son de color negruzco, con una mancha cuadrada rojiza rosácea a cada lado de la maxila, y las patas son parduzcas. Los aspectos perjudiciales que tienen esto en la agricultura son que este perico es dañino por consumir granos de maíz, frutos de plátano, frutos de pejibaye, granos de arroz, frutos maduros de café y en especial en la provincia de Chanchamayo, que es Junín. Por esa razón es considerado una especie en la agricultura, pues ya que comen en grandes bandadas produciendo un gran daño en los cultivos. Siguiendo es el perico cordillerano, que es el Siloxiagon aurifrons. Pues su comportamiento se les puede encontrar cerca de terrenos pantanosos o áreas agrícolas, usualmente no lejos de los acantilados o bancos donde anida. Suele andar en pequeñas bandadas. Su hábitat natural son matorrales tropicales o subtropicales y en menor medida encontramos estos en paisajes transformados e incluso urbanos, siempre entre los 1000 y 4500 metros de altitud. Sus características físicas que tienen estos es que es un loro con una longitud de 17 a 19 centímetros y su peso es de 33,6 gramos. Su color su color dominante es un color verde con una extensión variable de amarillo en el rostro y el pecho. La hembra es más verde y con menos brillo. Sus plumas primarias son color azules y su pico y sus patas son de color claro. Sus aspectos perjudiciales que tienen estos en la agricultura es que esta especie prefiere bordes de legumbres y semillas. También se alimentan de frutos maduros como manzanas, peras, uvas y otros. Por esta razón es considerada una especie plaga en el Perú y en diferentes países de Sudamérica. El siguiente especie es el perico cara sucia, que es el Arantica pertinaz. Su comportamiento son aves ruidosas muy inteligentes, de excelente y rápido vuelo, son muy sociables y bastante fáciles de poder domesticar. Son monógamas, que esto quiere decir que tienen solamente una pareja toda su vida. Es muy común verlos en bandadas grandes de 75 a 100 individuos. Sus características físicas que tienen es que tienen un tamaño mediano de 17 a 20 centímetros. Posee colores verde, azul, amarillo y rojo naranja, con un poco de dimorfismo sexual, el cual es bastante parecido al periquito australiano. Una de las características de dimorfismo sexual que presenta estos son que los machos son más grandes que las hembras. Los aspectos perjudiciales que tienen estos en la agricultura son que han sido descritas y también reportadas como dañinas en los cultivos de maíz, ajonjolí y sorgo, reportándose pérdidas de hasta desde un 40,71% en el maíz. También consume plantaciones de frutales como mango y mijo, así como también en plantaciones de flores, llegando a ser una especie plaga en algunos países de Sudamérica. El siguiente es el perico de frente naranja, que es el Exutula canicularis. Es un perico frentinaranja, se alimenta en grupos que pueden llegar a los 100 individuos, pues en especial en la temporada de reproducción. Pues es una especie diurna, gregaria, que quiere decir que anda en bandadas y es residente, lo cual significa que no migra. Se le encuentra en las zonas áridas, bosques semihúmedos, áreas semiabiertas, así también como montañas y lugares cercanos a las costas del Océano Pacífico.
Sus características físicas que estos tienen son que es un perico de tamaño pequeño, de 23 a 25 centímetros aproximadamente, una cola muy larga. Su pico es claro, sus patas son color grises, sus ojos en ámbar y un anillo ocular amarillo. Pues estos no presentan un dimorfismo sexual, lo cual su plumaje es color verde brillante con una frente naranja y en la parte anterior de su corona es color azul. Su garganta y su pecho son color grisáceos y sus plumas primarias y secundarias son color azules por arriba y grises por debajo. Sus aspectos perjudiciales que estos tienen en la agricultura es que este perico daña cultivos de maíz, de sorgo y no solamente aquí en el Perú, sino también en Venezuela, en Colombia y en Costa Rica. Por esta razón es considerado una plaga en la agricultura. También se alimentan de diversos cultivos como flores, frutos, igualmente se alimentan de semillas y de algunos especímenes. A continuación les explicaré el perico de frente escarlata o cabanis, que es la arantiga de Guabreri frontata. Normalmente estos anidan en colonias de escarpes rocosos. Se les puede encontrar en bandadas desde los 8.000 a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. También pueden vivir en bosques o en árboles abiertos y irregulares. Normalmente habita en regiones húmedos como bosques de niebla. También utiliza bosques de crecimiento secundario en formaciones de arbustales y cactáceas. Sus características que estos tienen son que el perico mayormente es verde, con una cola larga y puntiaguda. Es de color verde en las partes inferiores y un poco más amarillento en las partes más inferiores. Su frente y su coronilla son color rojas con algunas manchas del mismo color en la garganta y en lados de los cuellos. Su cola es larga y aguda con la superficie inferior amarillo. Se presenta el pico de color gris y también tiene un cuerno y un anillo ocular que es grande y blanquecino. Estos animales atacan en bandadas a plantaciones de peras, melocotones, manzanas, uvas y otros árboles frutales. Y aún comen también bellotas de algodón, pues estos originan diferentes montos de daños, lo cual en algunos huertos han sido el 30% del daño o mayores. El siguiente especie que les voy a describir es el Amazona frentirroja o el cachete amarillo, que es el Amazona autumnalis. Anidan usualmente en cavidades de árboles o depositan de 3 a 4 huevos aproximadamente. Tiene un sonido que es muy rechinante, pues esta especie de género Amazona es nativa de las regiones tropicales de América. También habita en zonas semiabiertas con árboles aislados y en pequeños sectores del bosque. Pues estas aves suelen estar en parejas o en pequeñas bandadas sueltas. Fuera de la temporada de cría, estas aves se refugian en los árboles altos y en los bosques de manglares o galerías. Sus características físicas son que su tamaño es de 35,5 a 38,1 centímetros de altura. Su peso está entre los 314 y los 485 gramos de peso. El pico es un amarillo marfil pálido que contrasta con la frente roja que posee. El iris de su ojo es de color naranja y las patas son de color gris verdoso. Los aspectos perjudiciales que estos tienen es que afectan en cultivos de sorgo, donde ha sido también documentada la presencia en bandadas de hasta 200 individuos. También dañan otros cultivos como el mango, como la naranja y el aguacate. La producción del girasol también es dañada por esta especie. Los daños que han sido estimados en la naranja oscilan entre los 0,91% hasta los 5,41%. Ahora hablemos de los daños que producen esta familia de aves dentro de la agricultura. Pero primero tratemos de entender de por qué la mayoría de las especies que pertenecen a esta familia, a la familia Cetaceae, son consideradas como muy perjudiciales dentro de la agricultura. Para esto les voy a ir mencionando algunos sucesos de forma cronológica que están relacionados con esta familia de aves y con los daños que causan en los cultivos. Primero, en el 2004 en México se realizó un estudio de 120 días efectivos. Esto con la finalidad de identificar a aves o algunas otras especies de vertebrados silvestres que perjudicaban en 22 parcelas de maíz, de las cuales 19 estaban ubicadas en Playón de la Gloria y 3 en Flor de Marqués. Ahora, el estudio se realizó debido a que productores de la zona comenzaron a reportar grandes pérdidas en estas 22 parcelas de maíz.
Al finalizar el estudio, se llegó a identificar a 10 especies, de las cuales 4 eran las más perjudiciales, y de estas 4 solamente había una familia de aves, la cual pertenecía a la familia Citaceae. De la especie que estamos hablando es de Pionus senilis, o más conocido como loro coronil blanco. Esta especie causó aproximadamente un total del 30% de daño en las 22 parcelas muestreadas, lo cual es demasiado para una sola especie. Ahora, en el 2007 se realizó una revista técnica en los cultivos de girasol en unos cuantos lotes de las distintas regiones de Argentina para identificar cuáles eran las aves que perjudicaban más a los cultivos. Se llegó a la conclusión de que las palomas medianas y las cotorras eran las principales causantes de daños en los cultivos de girasol en el país. Y esta última, la cotorra, Myopsita monachus, perteneciente a la familia Citaceae, causaba daños en los capítulos del girasol en su madurez e incluso antes de la madurez fisiológica de la planta. Ahora, también en Argentina, en Santa Fe, se realizó un estudio en los meses de febrero, marzo y abril del 2014 con las mismas finalidades de identificar cuáles eran las aves o las especies de vertebrados silvestres que causaban daños en los cultivos, pero en esta ocasión se realizó un censo con ayuda del Ministerio de Producción y con los docentes de la Cátedra de Cultivos Intensivos de la Universidad Nacional del Litoral. En el último mes se llegó a identificar a 2 especies pertenecientes a la familia Citaceae que eran muy perjudiciales, que causaban daños muy relevantes, la cual era el loro berranquero, Cyanoliceus patagonus, y la cotorra, Myopsita monachus. Esta última reportada por los docentes y por el Ministerio de Producción como la más perjudicial. Ahora, no solamente se reportaron daños de la familia Citaceae en cultivos como el maíz, el girasol, e incluso algunas otras especies frutales, sino que también en la India, en 2015, se reportó el caso de los loros adictos a las drogas, que incluso estos loros comenzaron a desarrollar distintas habilidades para poder consumir de los cultivos de opio, como por ejemplo podemos ver que uno de estos corta con ayuda de su pico el pedúnculo y se va con toda la vaina a poder consumirla tranquilamente en otro lugar. Para entender esto de mejor manera, acá tenemos una línea del tiempo, pero antes mencionarles de que algunas especies de loros y guacamayos pertenecientes a la familia Citaceae quedaron extintas en diferentes partes del mundo, esto debido a que eran fuertes plagas para los cultivos, y obviamente los dueños de los cultivos o productores de la zona comenzaron a matarlos, ya que era la solución más rápida, como Ara tricolor, por ejemplo, que quedó exterminada en 1864, esto pasó en Jamaica, esta de acá, o Ara gosei, que quedó exterminada en 1800 en Cuba. Y lamentablemente Ara tricolor no fue la única especie de esta familia que quedó exterminada en Jamaica, ya que años antes, en 1864, quedaron extintas otras 2 especies pertenecientes a la familia Citaceae. Estas 2. La primera es Anodorhynchus purpurensis y la otra es Ara guadeloupensis. Y estas 4 que les mencioné solamente pertenecientes a la familia Citaceae, claro está, ya que hubo otras aves pertenecientes a otras familias que también se extinguieron en estos 2 lugares. ¿Ok? Ahora pasemos con lo que ya les había mencionado, lo que pasó en 2004 en México, en las 22 parcelas de maíz, que se reportó al loro coronil blanco, Pionus senilis, como el más perjudicial para las 22 parcelas muestreadas y el que causó más daños. Es este. Ahora, en 2007, el caso de los cultivos de girasol, que se reportó a las cotorras Myopsita monachus como las más perjudiciales, las que causaban más daños en los cultivos de girasol en el país de Argentina. Aquí están. Ahora, en 2014, también en Argentina, que se reportó a las cotorras, otra vez a las cotorras, ya al loro berranquero, Cyanoliceus patagonus y a Myopsita monachus, como las más perjudiciales también en los cultivos y las que causan más daños. Y por último, en 2015, a los loros adictos al opio, o bueno, lo que se conoció más como los loros adictos a las drogas, que atacaron en la India en 2015, a inicios del 2015, como Aratinga sinacularis, esta de acá, esta otra, Aratinga pertinax, esta de acá, Aratinga fischi, y esta última,
Pionus menstruus, y todas estas 5, causantes de grandes daños en Colombia, Venezuela y Costa Rica, en cultivos como maíz, trigo, sorgo y arroz. Control y manejo de las aves plagas y tácidas en agricultura. Técnicas a través del tiempo. Con el tiempo, las aves plagas fueron desarrollando diversos daños en la agricultura. En torno a ello, la sociedad fue desarrollando técnicas para contrarrestar aquellos daños, y entre estas técnicas tenemos el incendio de nidos con cañas, la caza con armas de fuego, la recompensa por un par de patas en el caso de las cotorras, la captura por trampa y redes usando llamadores o silbetes. Los cebos tóxicos con insecticidas, la pulverización de los nidos, métodos de la grasa de litio con plaguicidas. Y muy aparte, aunque estas técnicas parezcan adecuadas para responder con los daños, en su gran mayoría son perjudiciales, principalmente nuestra fauna silvestre, tratando de llevar a la familia Cithacidae. Según la Academia Nacional de la Ciencia, señala que antes de establecer alguna técnica, nosotros debemos de realizar el análisis. Y en ese análisis encontramos diversos pasos. Número 1 es conocer los daños, las causas y magnitudes, qué especie lo está causando y a qué magnitud, la localización geográfica de la especie, conocer la temporada de conflicto, así también determinar la duración del efecto, si nosotros utilizamos una técnica de largo o a corto plazo. Y muy aparte también se proponen las siguientes medidas para implementar el control, ¿no? Número 1 es conocer el ciclo de la reproducción de las especies, determinar los enemigos naturales, que eso es muy importante, disminuir o erradicar el empleo de plaguicidas analizando cuidadosamente los efectos, desarrollar las técnicas propias de combate y elaborar guías del campo de la especie plaga para su posterior uso. ¿Y cuáles son las técnicas que se pueden utilizar? Las técnicas de ahuyentamiento, que es un método de control que busca alejar a las aves de la zona en un determinado tiempo. Y los repelentes, en ellos tenemos los repelentes visuales, el famosísimo espantapájaros, que es muy usado por distintos agricultores, la colocación de CIDs en las zonas afectadas, y así también en colocar cometas en forma de sus depredadores, muy efectiva, y colocar objetos con diseños de la vista de su depredador o cintas de cassette con el reflejo ayudan a que se alejen, ¿no? Así también tenemos los repelentes de sonido, que son aquellos equipos que contienen sonidos electrónicos de acoso junto a otros sonidos de gritos de aves rapaces, como lo podemos oír y visualizar, ¿no? Y así también tenemos el molino de viento casero. Y los compuestos químicos son repelentes, ¿no? Actúan directamente sobre el sistema nervioso de la ave. Se puede hacer la utilización de los soporíferos, provocando sueño, y de esa manera se pueden alejar de este lugar. Las técnicas letales. Las técnicas letales han sido muy apreciadas por aquellos agricultores que tienen daños extensos, y ellos utilizan, por ejemplo, la caza con escopeta, las trampas modernas que son letales, los productos químicos que causan la muerte instantánea, la captura de aves en los nidos y así también el control biológico por aves entrenadas. Las técnicas preventivas son aquellas técnicas que han recibido poca atención, pero sin embargo las hemos podido utilizar frecuentemente. Son para prevenir. Número 1 en ellas tenemos pues cambiar o coordinar fechas de siembra o cosecha. En las regiones son más factibles en otras y en otras no. Así también como concentrar los cultivos de una región en áreas extensas. Así también usar variedades de híbridos menos susceptibles, disminuir los granos disponibles de rastrojos o pérdidas de cosecha, como podemos visualizar, ya que implementa o ayuda a la reproducción de dichas plagas. Adelantar la cosecha es muy recomendable, así también la rotación de los cultivos. Así también es muy recomendable cultivar especies, en el caso del maíz, que dificulten la visibilidad al loro, y también cubrir las zonas afectadas en los frutales con diversas mallas. Es recomendable que
Es recomendable implementar las medidas de ahuyentamiento preventiva antes que las aves establezcan su sitio para alimentarse y combinar las distintas técnicas y preferentemente utilizar las técnicas de ahuyentamiento en las épocas en las que no se reproduzca. Así también persistir y continuar hasta que el problema desaparezca.